Me parece que es mm, meninges, ¿Perdón? meninges, meninges del encéfalo. Mm, señorita delegada, del tema de hoy. Ah, sería mm, hoy no empezamos ya la tercera unidad, doctor. Bueno, vas por buen camino para la respuesta. Diego Rodrigo Romero. Buenos días, doctor. Buenos días. El primer tema de la tercera unidad es nervios espinales, plexo cervical y plexo braquial. Bueno. El tema específico, jóvenes, es revisar el primer tema de la última unidad del curso. Es plexo cervical. Y para ubicarlos bien en el tema, vamos a empezar de la siguiente forma, jóvenes. ¿Me confirman si tienen pantalla, por favor? Rocío. Bueno, ya se está compartiendo, doctor. Ahora, Sí, sí se puede ver. vale. Bien, chicos. Esquema y tema no desconocido para ustedes. Piero, ¿qué está viendo usted? Diego Romero, Sí, doctor. ¿qué está viendo? Lo que señaló, lo último es la cola de caballo y el filum. No, pues hijo, no todo el esquema, La médula espinal con sus la nervios médula espinales. espinal. ¿Y qué recuerda usted, Diego, de médula espinal? Que no ocupaba todo el La canal longitud del canal raquídeo, ya. Una. Prosigue. que terminaba a nivel de entre L1 y L2 Vale, y, sigue. y se continuaba con la cola de caballo, y que la disposición de los nervios espinales no era correspondiente al número de las vértebras, sino que iban los nervios un poco más abajo. Ya está. Ese es un aspecto muy importante de médula espinal para la revisión del tema de hoy. ¿Y qué recuerda usted de médula espinal, aparte de lo que ha dicho, en relación a los nervios espinales? O nervios raquídeos, es la otra forma de denominación. Que atravesaban el agujero de conjunción, Vale, siga. y que había nervios espinales anteriores y posteriores. Nervios espinales anteriores y posteriores. O quizá me estoy confundiendo. Bueno, eso no me recuerdo, doctor. Ya. ¿Alguien que lo pueda apoyar? O si no, a usted mismo, Diego, le pongo el siguiente esquema. A partir de aquí, jóvenes, es realmente nervio espinal. Estas son ramos
que dan origen a la formación después de nervios espinales. Tiene una raíz anterior y una raíz posterior. Y la forma de no confundirlas, ambas raíces, es por la presencia de esta estructura. Se llama, Romero, El ganglio espinal. ganglio espinal. ¿Qué tipo de ganglio es? ¿Motor, sensitivo o vegetativo? Sensitivo. Sensitivo y tiene conexiones después con la cadena simpática, por tanto el nervio espinal también tiene componente vegetativo en su menor proporción. Entonces, si forman, esto es lo que sale a través del agujero de conjunción. Y el nervio espinal en sí, ¿cuántos nervios espinales son, Diego? No recuerdo, doctor. ¿Alguien que lo recuerde, jóvenes? Jocelyn Stephanie. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cuántos son, Jocelyn? ¿No son 12? Ah, pobrecita tú, carambas, con 12 nervios espinales nomás. ¿Tienes buena capacidad motora, Jocelyn? De repente todavía estás gateando. No, doctor. Otra anécdota más y en mi enseñanza anatómica. Chicas que tienen próstata, en un grupo señalaron que tienen 13 nervios craneales, no 12. Ahora tú que solamente tienes 12 nervios espinales. Pobrecito, cara. Alguien que enmiende, jóvenes. Son Na- 31, doctor. ¿Quién habló? Nagaru, doctor, buenos días. Buenos días. 32 pares de nervios espinales, jóvenes. Distribuidos, prosigue Nagaru. Son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares no, sí, 5 lumbares, 5 a nivel del sacro y un coxígeo. ¿Cuántos coxigios? 1. Vale. Ya. Entonces, se supone que han escuchado bien lo que ha dicho vuestra compañera. 8 cervicales. Sigue nuevamente Nagaru. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Ya. De los cuales vamos a hablar, jóvenes, en la mañana de hoy, son de los primeros 4 nervios cervicales. 4 primeros nervios cervicales. Y que tienen que ver con esta estructura que es característica también en la descripción de la médula espinal. Se llama Nagaru. El doctor se refiere al contenido. No. En la descripción de la médula se habla de 2 zonas específicas. 1 y 2. Y que obviamente tienen que ver con lo que vamos a revisar en la mañana de hoy. A la médula espinal. Todo esto es médula, jóvenes. Todo esto es médula. Hasta L2 o L1, como lo acaba de comentar Diego. Pero esto que está coloreado así en verde y en lila. Es, o sea, es la parte que es cervical, pero no recuerdo el nombre.
¿Quién lo recuerda, jóvenes? Nadie del grupo, Rocío, o alguien que pueda participar. ¿No son los nervios cervicales, doctor? Perdón. ¿Los nervios cervicales? Sí, pero ¿quién habló? Soy Rocío. Pero sí, todos son nervios espinales y por la ubicación son espinales, torácicos, lumbares, sacros, coxígeos. Pero esta zona de la columna tiene una característica peculiar. Doctor, buenos días. ¿Se refiere a las intumescencias? ¿Quién habló? Isabel, no sé si es a lo que se Sí, refiere. son las intumescencias. Son las intumescencias, jóvenes. Y las intumescencias es producto del acúmulo de neuronas motoras para dar origen a los nervios espinales y que van a conformar plexo cervical, plexo braquial, en el caso específicamente de esta intumescencia. Y eso se los dije cuando se habló de médula espinal. ¿O van a negar los jóvenes? Si nos hemos ubicado así, chicos, ahora sí podemos hablar o iniciar hablando de lo que es el tema de hoy, plexo cervical. Y para interiorizarnos más, ¿qué cosa realmente se entiende por plexo, que es un término no desconocido para ustedes? Porque ya en la descripción de anatomía 1, anatomía 2, se ha utilizado el término. Así, a secas, sin darle ningún subgiro, plexo nada más. Doctor, plexo podría ser como que sinónimo de red o algo parecido. ¿Quién habló? Nagaru, doctor. Muy bien. Sí, jóvenes. Plexo es como lo acaba de comentar en su lenguaje vale Nagaru. Entrecruzamiento, enlazamiento de estructuras obvias, si estamos en anatómicas. Y de plexo, jóvenes, ustedes ya han escuchado hablar de plexo venoso, plexo arterial, y ahora vamos a hablar de plexo cervical. Por tanto, significa uniones, enlazamientos, entrecruzamientos, que serían los términos equivalentes de los primeros 4 nervios cervicales, específicamente si vamos a referirnos a plexo cervical. Entonces, ahí tienen la definición en sí de lo que es plexo cervical. Pero, ¿qué más se revisa cuando hablamos de plexo en general? Bien cervical, braquial, lumbar, sacro, etc. Aquí está la clasificación de lo que les acabo de comentar yo. ¿Cómo se forman estos plexos? ¿Quiénes dan origen? ¿Son estructuras aisladas? ¿Los agujeros de conjunción están así solitos ahí? ¿O tienen relaciones anatómicas? Obviamente de que sí. ¿Y para qué se forman estos plexos, jóvenes? Si es plexo cervical, será pues para inervar desde el punto de vista motor y sensitivo, ¿qué? Si decimos cervical, Nagaru, ¿qué región crees tú? La parte superior, el cuello, El la... término lo dice, jóvenes, la misma región cervical. ¿Y qué va a inervar? Ya les dije, sensitivo y motor. Agregado otro, y lo vamos a comentar en la mañana de hoy. Y también hay que ver que los nervios que originan de este plexo específicamente, aquí está representado el plexo cervical, ¿qué tipo de nervios tienen? Si están ubicados superficialmente, profundamente. Y no solamente eso, si son sensitivos, motores, si son mixtos. Y al final, ¿qué inervan?
esos nervios que se originan de este plexo. Entonces, nuevamente el esquema que les puse antes. Este es el nervio espinal. Y aquí al nervio espinal, jóvenes, ya no estoy haciendo alusión, estoy poniendo el esquema general de nervio espinal así, sin ubicación. Los nervios espinales, en su recorrido de su origen, dependiendo de la localización, si son cervicales, torácicos, etc., la primera relación o una de las relaciones anatómicas importantes que tiene, inclusive tiene ramos comunicantes con esto que se llama, jóvenes. ¿Alguien lo recuerda? Y todavía les dije el ejemplo para que ustedes lo recuerden como si fuese un rosario. La cadena simpática del sistema nervioso vegetativo. Me parece que habló Jocelyn. No, soy Isabel, doctor. Disculpa, Isabel. La cadena simpática, jóvenes. Parte componente del sistema nervioso vegetativo. ¿Listo? Entonces, esta cadena, jóvenes, es el que le da los ramos comunicantes para que tenga propiedades vegetativas, los nervios espinales. O sea, tiene estructuras neuroanatómicas de relación entre el nervio y la cadena simpática. ¿Cómo? Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurrir de los diferentes plexos que vamos a revisar. Y recordar también, jóvenes, que estas raíces que dan origen al nervio espinal, si bien es cierto que la referencia es surco, anterolateral, posterolateral, pero la relación estrecha o de donde se originan o donde llegan es bien cuerno posterior o cuerno anterior. ¿Listo, chicos? Lo mismo acá. Y aquí está en esquema más grande. Y ya entrando en nervio espinal en sí. Este es el nervio, jóvenes. O el origen del nervio espinal propiamente dicho. ¿Y qué pasa con este nervio espinal? Tiene a su vez un ramo anterior y un ramo posterior. Vuelvo a repetir. Ramo anterior, más sólido, más hueso, y el ramo posterior, ya como nervio. ¿Y por qué esta diferenciación así? Porque obviamente van a tener diferente zona de inervación. Luego, la raíz o el ramo anterior, ¿qué hace? Este es el que realmente entra en la conformación de los diferentes plexos. Por eso con lo que digo, no solamente estoy diciendo para el plexo cervical, todos los plexos, ramo anterior. Y entonces, después los nervios espinales, ¿qué hacen? Son los responsables, jóvenes, estoy en el aspecto general todavía, de inervar ¿qué? Bien un dermatoma o bien un miotoma. ¿Qué cosa es miotoma? Un determinado sector específico desde el punto de vista cutáneo. Mientras que miotoma es grupo de músculos a los cuales da inervación un nervio. Ahora, estos dermatomas, obvio que están ubicados en las diferentes superficies corporales de nosotros, en la región anterior o bien en la región posterior. El único lugar donde vamos a encontrar plexos es en la región cervical y en la región lumbar. ¿Significa esto, jóvenes, qué? ¿Qué nervios son estos voluntariamente que quieran participar? ¿Qué está representado en Torácicos. verde? No he escuchado. Torácicos. Torácicos. Ahí no hablamos, jóvenes, de plexos. ¿Y por qué no hablamos de plexos?
porque los filetes no van a ser largos como para inervar miembros superiores o miembros inferiores. Su territorio de inervación son estructuras, voy a exagerar un poco, jóvenes, porque no lo dicen así los textos, sino para que sea entendible, solamente estructuras conformantes de la pared abdominal y torácica. Entonces, aquí pues van a estar ubicados, jóvenes. ¿Qué estructuras transcurren por el canal costal? ¿Quién lo recuerda? Y que es una característica importante que tienen los diferentes arcos costales en su borde inferior. Pasa la arteria, vena y nervio intercostal. Nagaru, ¿cierto? Sí. Fijo. Vena, arteria y nervio. Acuérdense, se los dije, el clásico van. Así en ese orden, de superior a inferior. Entonces, aquí van a estar ubicados, jóvenes, los nervios intercostales, pero que obviamente se originan de la médula espinal. Hasta ahí el aspecto general, chicos. Ahora sí hablemos de lo que es plexo cervical en sí. Y acá está insertado prácticamente gran parte de lo que hasta ahora les he comentado. Les he dicho que quienes entran en la conformación de plexo en general son ramos ventrales. Estos. Y en el caso del plexo cervical, solamente son los ramos ventrales de C1, C2, C3 y C4. ¿Estamos? Pero oreja, y ustedes están viendo en el esquema que no están libres, por utilizar el término, están entrelazados. Y esto es que justamente le da la característica de plexo, como un enmarañado de estructuras de nervios aquí. Entonces, el nervio cervical C1 tiene un ramo descendente que lo enlaza con el ramo ascendente que tiene C2. C2 a su vez tiene un descendente que lo enlaza con el ascendente de C3 y así sucesivamente hasta llegar a C4. Y C4 inclusive tiene un descendente que lo enlaza con el C5. Pero el territorio en la conformación de plexo cervical es de C1 a C4. Entonces, a esto le llaman descendente o ascendente o simplemente ramos arqueados o asas cervicales entre C1, C2, C2 y C3. Esas son las formas de identificar estos enlazamientos entre esos ramos ventrales de C1 hasta C4. Ahora, pero no solamente es la participación de estas asas entre C1 y C4, quienes también forman parte o contribuyen en la conformación del plexo cervical es la cadena simpática que lo identificamos hace un momento, pero que no está representado aquí. ¿Y qué zona específica de la cadena simpática? En la cadena simpática, jóvenes, si yo les mostré la cadena simpática de la región torácica, que es así simétricamente los ganglios en la región cervical, son 3 ganglios nada más de la cadena simpática. El más grande, el superior, el medio y el inferior. Pero los filetes de donde parten los nervios que van a participar en la conformación del plexo cervical es del ganglio cervical superior y medio, que luego tengo un esquema por ahí para mostrárselos. Esa es una contribución. ¿Quién más participa, jóvenes? Este nervio. Y este nervio no es espinal. ¿Tiene un componente espinal? Sí. Es el nervio accesorio o espinal o 11º par craneal. Y ustedes están viendo ahí que entra en su conformación.
Y se menciona de que los filetes provenientes del espinal le dan propiedades sensitivas a los nervios o contribuyen a su propiedad sensitiva. Mientras que los ganglios cervicales superiores y medios son los que le dan el componente vegetativo. ¿Quién más participa, jóvenes? Este nervio. El hipogloso, o 12º par craneal, o también le llaman el hipoglosio mayor. ¿Y cómo participa, jóvenes? Este nervio está en la región cervical. Pero ¿qué pasa? Tiene un ramo descendente que ustedes lo están viendo ahí, que desciende y que después se va a juntar con un ramo también descendente con la participación de C2 y C3. Y a esto en conjunto se llama el asa cervical o asa del hipogloso. Y que esta misma asa, también lo vamos a ver en un esquema posterior, se ubica en la región lateral del cuello por fuera o lateral a la vena yugular interna, y la zona más inferior de esta asa tiene estrechísima relación con músculo que está a este nivel y que tiene un tendón intermedio que se llama el homoyoideo. Y la zona específica con la cual se relaciona esta porción inferior es con el tendón intermedio de ese músculo homoyoideo. Textos mencionan que también hay la participación del bajo, pero no es el común de los textos que lo mencionan. Pero sí, accesorio, hipogloso y los ramos comunicantes de la cadena simpática. Entonces, y de este plexo así formado, jóvenes, se originan los diferentes nervios que más adelante vamos a describir. Y aquí lo tienen en una imagen de más aproximación. Siempre ramos ventrales de C1, C2, C3, C4. Es el ramito comunicante de la cadena simpática. Estos son las asas que enlazan, en este caso C1 con C2 y así sucesivamente. Y aquí ya ustedes están viendo, a esto le llaman, jóvenes, asas arqueadas, asas cervicales. Y acuérdense que esto nace por la región superior de C1. Veamos ahora el plexo ya en ubicación más real y estableciendo relaciones anatómicas. Acá tienen, jóvenes, el agujero de conjunción respectivo, la emergencia de C1, C2, C3 y C4. Pero esto, mire, si ustedes ven ahí, este es el nervio espinal en sí. ¿Y cómo se enlazan, no? Aquí están los ramos comunicantes, del ganglio cervical superior y del ganglio cervical medio. ¿El ganglio cervical inferior participa en algún plexo? Sí. Plexo braquial, que es el siguiente plexo que vamos a revisar. Entonces, esta es una primera relación y aporte, entre comillas, que le hace la cadena simpática al plexo cervical. Y ustedes están viendo que hay inclusive no solamente la cadena simpática, hay otras estructuras obviomusculares. Y en cuanto a ubicación en sí del plexo, siempre por delante de los procesos transversos, en este caso de las cervicales. Y las otras relaciones musculares van a ser con el escaleno anterior, perdón, el escaleno medio y el elevador de la escápula. Y acá lo tienen, jóvenes. En otro esquema, pero ya no se ven aquí los agujeros de conjunción, y el objetivo es representar las relaciones anatómicas con otras estructuras. Este es el asa cervical. Este es el elevador de la escápula con el músculo que también establece relación. El escaleno anterior
y el medio. Y este es el músculo homoyoideo y específicamente de este músculo interesa el tendón intermedio que se relaciona con el asa cervical que viene acá. Otro esquema de lo mismo, jóvenes. Si bien es cierto que la primera relación anatómica son con las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ahí también van a estar ubicados los músculos prevertebrales. Y lateralmente, así es la posición en relación con este plexo, que está el escaleno medio, el elevador de la escápula, y otra relación importante, intensa, con este plexo, jóvenes, es este músculo. Se llama Esternocleidomastoideo. Nagaru, ¿cierto? No, doctor Isabel, de nuevo se confunde. Disculpa, Isabel. Tienen una voz casi parecida. Usted misma, ¿cómo cree usted que es la relación del esternocleidomastoideo respecto al plexo que estamos revisando? Por delante, doctor. Naranjas. ¿Por delante quién? ¿Del plexo o por delante el El plexo en relación al plexo, músculo? el plexo está por delante ¿De quién? del esternocleidomastoideo. No. Chicos, el esternocleidomastoideo aquí está cortado. Ah, Y entonces está por debajo. levantado. En lo que hace el esternocleidomastoideo, voy a utilizar un término de repente exagerado, es proteger, ocultar al plexo que lo tienen ahí. Y al tener esta disposición así, este músculo, miren ustedes, esto ya son nervios provenientes del plexo. Jóvenes, el origen de los nervios provenientes del plexo cervical van a estar en relación casi todos por el borde posterior de este músculo. Entonces, de relaciones anatómicas hasta aquí, por delante los procesos transversos, escaleno anterior y medio, el elevador de la escápula, homoyoideo, fundamentalmente lo que es el asa cervical y este músculo grueso grande, el esternocleidomastoideo. Conformado así el plexo, establecidas sus relaciones. ¿Qué nervios se originan de este plexo? Acá tienen dos nervios ya de origen. Pero la forma de agrupar este diferente conjunto de nervios y por la ubicación y función que tiene, hay ramos superficiales o cutáneos, hay nervios musculares y obviamente los músculos están más profundos en comparación a la piel, por eso que también le llaman profundos, y hay un solo nervio que transpone la clavícula, transpone todo el mediastino de la caja torácica y llega al diafragma, e inclusive no solamente llega al diafragma, sino lo atraviesa al diafragma. Ese es el nervio farénico. Es el único nervio mixto que tiene el plexo cervical y el más largo. Y les aclaro así de mixto porque anteriormente a este nervio solamente se le describía que está acá, jóvenes, se le describía como solamente como componente motor, pero no es así. Y aprovechando el esquema, jóvenes, miren, les hablé de una relación anatómica del asa cervical por fuera de la vena yugular interna y la parte más inferior del asa con el tendón del homoyoideo. Aquí está, jóvenes. Este es el asa cervical. Por fuera o lateralmente a la yugular interna. Y acá está cortado el homoyoideo. Entonces aquí va a estar su tendón intermedio. Entonces, formación, relaciones anatómicas. Ya hemos hablado cuáles son los grupos de nervios que se originan del plexo cervical. Nuevamente para que vean aquí en la imagen más de cerca.
Esto es el plexo cervical. Acá está la influencia del espinal. Y esto ya son ramos de nervios que se originan del plexo cervical y miren ustedes hasta qué zonas cutáneas se van. Este es el nervio frénico que les comentaba, que es el único ramo largo y mixto. Y aquí está el asa cervical o asa del hipogloso. ¿Qué nervios se originan? Les dije que son cutáneos o superficiales, musculares o profundos y mixtos. De los ramos cutáneos: occipital menor, auricular magno, no se ve aquí, es el transverso del cuello y los supraclaviculares que tampoco se ve. Porque son cutáneos, pero sí los voy a mostrar más adelante. Y los ramos musculares, para aquí no hay mucha confusión porque simplemente se dirigen ¿a dónde? A músculos de la región de la cabeza y el cuello. Inclusive ramos provenientes del plexo cervical van a contribuir a la inervación de C3, perdón, al esternocleidomastoideo y al trapecio, con ramitos que provienen de C3 y C4. Aquí tienen ya dos nervios que vamos a revisar, jóvenes. El auricular magno y el occipital menor. Este es el esternocleidomastoideo. Aquí está el ramito, miren, que da del plexo cervical conjuntamente con el espinal para inervar este nervio. Entonces, de aquí en adelante vamos a revisar los ramos de nervios que se originan de este plexo cervical, esos tres grupos. Superficiales, lo que ya he visto también en el anterior esquema. ¿Qué músculo es este? El esternocleido mastoideo. Esternocleidomastoideo. Y si tratamos de describir al primer nervio, que es el occipital menor, el origen de este nervio, jóvenes, es de ramos provenientes de la raíz anterior de C2 y C3. Algunos textos solamente comentan que solamente es C2. ¿Qué hace? Se hace superficial, por supuesto, porque acuérdense que está en lo profundo en relación con los músculos prevertebrales. Y a medida que se va haciendo superficial, ¿por dónde realmente ya es netamente superficial? Por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Inclusive en su recorrido inicial está en relación con la misma aponeurosis que tiene este músculo y después perfora la aponeurosis de este músculo para inervar que la piel de la región posterior del cuero cabelludo, esta zona, y también la región mastoidea. El siguiente nervio es el auricular magno. Y este auricular magno, jóvenes, en la descripción C2 es el origen, se le considera como el nervio más grueso, voluminoso en la descripción, y al igual que el anterior, transcurre por el borde posterior del esternocleidomastoideo, igual transcurre por su aponeurosis y asciende hasta el nivel del ángulo de la mandíbula. Y ahí el nervio tiene el comportamiento de dividirse en dos ramitos. Un ramito anterior y un ramito posterior. Al anterior le dan la denominación de aurículo parotidio, porque se va a inervar la piel de la región auricular y la piel que recubre a la glándula parótida, y un ramito posterior que es el aurículo mastoideo. Entonces, estas dos ramas, ¿qué hacen? Inervan la piel que va desde el ángulo de la mandíbula a la apófisis mastoides. Todo ese territorio es a expensas de ramos provenientes de este auricular magno. Ahora, entre estos dos nervios
pueden haber ramitos que los enlacen a ambos, para contribuir, por supuesto, a la generación de esta zona que acabamos de comentar. Inclusive la piel que recubre la región posterior del pabellón auricular. Entonces, ahí tienen los dos primeros nervios cutáneos. Siguiente nervio cutáneo. Esta es una vista posterior, jóvenes. Esta es una vista anterolateral. ¿Qué músculo es este? Jóvenes. Me El mismo, canso. doctor. El Perdón. esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Qué vena es esta? La yugular externa. ¿Quién habló? Isabel, doctor. Yugular externa. Jóvenes. Entonces, si nosotros queremos recordar las relaciones anatómicas bajo las cuales transcurren estos nervios, tenemos que tener pues una memoria fotográfica de la ubicación de estas estructuras. Yugular interna por dentro del esternocleidomastoideo, porque aquí no se ve, ya está cortado. Por fuera del esternocleidomastoideo, la yugular externa. Entonces, miren, y seguimos en el borde posterior de este músculo. ¿Dónde se origina este nervio cutáneo cervical transverso? Predominantemente del ramo anterior de C2, con la participación de C3, perdón, se hace superficial y por donde va a recorrer sus filetes para llegar a su punto de inervación. Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por detrás de la yugular externa y por la superficie anterolateral del mismo músculo, esternocleidomastoideo. Y después se divide en diferentes filetes, como ustedes están viendo, para inervar ¿qué? La piel de la región anterior del cuello, de la región suprayoidea. Y también puede haber filetes jóvenes que se van a anastomosar con estos ramos provenientes del nervio facial para inervar el músculo que está a la manera de manto en la región cervical, que es el músculo platisma o músculo cutáneo. Y aquí lo tienen jóvenes, cervical transverso y los dos anteriores que hemos revisado. Y aquí está, para que ya se vayan ubicando en la región lateral y anterior, el último ramo cutáneo que tiene el plexo cervical, los nervios supraclaviculares. Y acá está el músculo que hasta ahora lo estamos fatigando, esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de estos nervios supraclaviculares? Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, pero a diferencia de que los primeros eran ascendentes. El cervical transverso, el nombre lo dice, atraviesa la superficie o se sobrepone a la superficie del esternocleidomastoideo. Y esto también por el borde posterior, pero son ramos descendentes. ¿Y quién origina estos nervios supraclaviculares? Se originan de C3, predominantemente de C4. Transcurre en relación con el músculo platisma del cuello y después a una distancia de esta estructura ósea que se llama clavícula, se divide en ¿qué? En ramos supraclaviculares, mediales o supraesternales, porque van a estar pegados a esta superficie de la piel en relación con el esternocleidomastoideo. Un grupo de nervios supraclaviculares, que son los intermedios o los definitivamente supraclaviculares, porque se van a la región media de la longitud que tiene la clavícula, y los más laterales son los supraacromiales, porque se van a la región del acromio, del hombro, o también llamados laterales. Entonces, esta es la división final de los supraclaviculares. Supraesternales o mediales, supraclaviculares o intermedios, y los supraacromiales o laterales. Ahora, estos filetes últimos
generalmente transponen la superficie de la clavícula y por tanto no solamente van a inervar desde el punto de vista cutáneo lo que está por encima de la clavícula, sino territorios superiores de la región cutánea torácica. En esquema mayor lo tienen acá. Los laterales, los intermedios y los mediales o supraesternales. Entonces, ahí está el grupo de ramos cutáneos o superficiales. Y el otro grupo de músculos, perdón, de nervios, son los musculares o profundos. ¿Y para qué músculos? Ahora entonces es menester recordar cuando hemos hablado de músculos en anatomía 1. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Sí, buenos días. Oh, no, Alejandro, ¿no? Vas a disculpar, mira, se me fue. Termino mi actividad, enseguida te lo envío, ¿ya? No, yo lo envío ahora apenas termine la actividad. No, a ti la gracia por hacerme recordar. Hasta luego. Disculpen, chicos. Entonces, les decía, es menester que se acuerden de la ubicación de los músculos y el nervio que proviene para la inervación del plexo cervical. ¿Y qué músculos son los inervados por, obviamente, ramos del plexo cervical? Para el músculo recto lateral de la cabeza, ese grupo de músculos que nacen el asa entre C1 y C2. Luego está también ramos para inervar ¿qué? Al músculo elevador de la escápula, que es proveniente de C3 y C4. Para el largo de la cabeza, provenientes de C2, C3 y C4. Entonces, estos nervios van a tener el recorrido y van a llegar al final a la inervación de estos músculos. Pero hay otro grupo de ramos musculares jóvenes que se originan de esta estructura, el asa cervical, que lo comentaremos más adelante. Entonces, como para ustedes esto no es desconocido, simplemente está la mención de los ramos y ustedes tienen que ubicar el músculo al cual esto es el objetivo de inervación de estos ramos musculares dependientes del plexo cervical. Vuelvo a repetir, recto anterior de la cabeza, lateral de la cabeza, largo y cabeza del cuello, y los intertransversos. Y faltaba describir los ramos musculares que se provienen o que provienen de esta asa cervical. Y describamos un poquito más de esto del asa cervical. ¿Quién lo conforma esta asa cervical? Raíz inferior del asa cervical de C2 y C3, C2 y C3, con la participación también de un asa descendente del hipogloso, y forman la unión, la real asa. Entonces, por la participación que hay del hipogloso o de C2 y C3 cervicales, indistintamente recibe la denominación de asa cervical o asa del hipogloso. Ahora, de esta asa cervical o del hipogloso se originan ramos musculares, como por ejemplo el homoioideo, para el esternotiroideo, esternoioideo, y el otro ramo para la porción de esto posterior del homoioideo. Como ven ustedes, inervan generalmente músculos infraioideos. Infraioideos.
Y no olvidarse que también les dije que del plexo cervical nacen filetes que contribuyen a la inervación del trapecio y del esternocleidomastoideo. Y aquí está nuevamente el asa cervical, jóvenes. Insistir en sus relaciones anatómicas. ¿Con quién? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda, jóvenes? Si no hay voluntarios. A ver. Grupo B, ¿no es cierto? Fabiola Maltese. Fabiola. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, lo que pasa es que Fabiola no quiere escucharme. Josep Momani. Doctor, Sí, buenos días. ¿Quién hablaba? Yo, ¿Quién es yo, pues? disculpe, Isabel, sino que no le había escuchado la pregunta. Por un momento lo escuché distorsionado, porque mi señal se No, inestabilizó. aquí tenemos al asa cervical. Entonces la pregunta era, ¿quién nos recuerda las relaciones anatómicas? Que ya se lo estoy comentando, yo creo hasta el cansancio de las relaciones anatómicas del asa cervical. Allá, delante de la yugular interna y bueno, solamente me acuerdo de esa relación. Por Alguien que, detrás del esternocleidomastoideo. alguien que concretice mejor las relaciones. No iba a estar cubierto por el esternocleidomastoideo que usted dijo que iba a proteger. Cubierto por el esternocleidomastoideo, por fuera o lateralmente de la yugular interna y la porción más inferior del asa cervical en relación con el tendón intermedio de este músculo que es el homoioideo. Entonces, hasta ahí los ramos musculares, jóvenes. ¿Qué nervio falta describir? A ver si fueron lo suficientemente receptivos. Frénico. ¿Quién habló? Melissa, doctor. Melissa, buenos días. Buenos días. Sí, jóvenes, el nervio frénico. Y el nervio frénico lo tienen aquí. ¿Y hasta dónde llega el frénico, Melissa? No sabría, doctor. Me canso. Si se los dije en las primeras diapos. Le Al preguntaremos a diafragma. Nicole. Nicole, Sí, doctor. Sería el diafragma. falta. Le preguntaremos a Zoila. Mm, Chicos, transpone el diafragma. Porque acuérdense, pues, jóvenes, el diafragma tiene una cara superior o convexa y una cara inferior o cóncava que está en relación con la cavidad abdominal. Entonces, sí o sí perfora el diafragma para innervar su superficie inferior. Pero no solamente para eso. Entonces, despejaremos eso del frénico. Miren, jóvenes. ¿Qué frénico es, Melissa? es el derecho, doctor. Pensé que no estabas ubicada.
Y por tanto, este es el frénico izquierdo. Es el más largo, les dije, del plexo cervical. Y este es el único mixto. Por tanto, ¿qué tipo de fibras tiene Melissa? Sensitivos y motores. Sensitivos y motores. Sensitivos y motores. ¿Motor para quién, Melissa? Para el diafragma. Para el diafragma. ¿Y sensitivo para quién será? Ay. Papayita, mujer. Si usted mira el esquema, le va a salir la respuesta. Para el corazón. ¿Para quién? No sabría, doctor, no voy a hablar incoherencia. Canso, esfuércese, pues, mujer, esfuércese. La veda pelada no sirve. Mire usted la longitud que tiene el nervio, mírelo el recorrido que tiene. Mire qué ramitos dan. ¿Sería para el corazón, doctor? No, pobre corazón si tiene frénico. Inerva lacerosa que recurre al corazón. Al Pericardio. pericardio. ¿Esto es corazón? ¿Está haciendo pericardio? Pericardio, doctor, disculpe. Entonces ya eso no se van a olvidar de eso. Pero al nervio hay que describirlo desde su inicio. Desde su inicio. ¿Y cómo se origina? ¿O de dónde se origina el frénico? En relación al mismo plexo cervical, el tronco anterior grueso que contribuye es C4. Pero también hay la participación, como ustedes están viendo ahí, de C3 y de C5. C4, C3 y C5. Pero no solamente estos son los elementos constitutivos en su origen del frénico, quienes contribuyen en el origen del frénico. ¿Qué les dije que había acá de la cadena simpática? ¿Quién lo recuerda que participe? Un ratito, por favor. ¿Alguien lo recordó? Melissa, ¿se acordó? Los nervios comunicantes. ¿De quién? Ramos comunicantes, ¿de quién? No sería de las C1, C2. No, sería de la C3, C4. No, pijita, no. C3, C4, C5 ya lo hemos dicho.
C1, C2. Doctor No del estoy segura. ganglio Voy a volver a cervical leer. inferior. ¿Quién está hablando? Yo, doctor Isabel, decía que del ganglio cervical inferior, del tronco simpático. Chicos, esto es la cadena simpática en la región cervical, se los dije, ganglio superior, medio e inferior. El nervio frénico desciende, acá está cortado, y entonces se recibe aportes de ramo comunicantes de quién, de estos jóvenes, del ganglio cervical inferior. Recuerden pues que tiene que llegar hasta el diafragma el frénico. Entonces hay la participación del aporte de, no se ve aquí el ganglio por supuesto, del ganglio cervical inferior de la cadena simpática. Y al tener ese tipo de aporte le da componente vegetativo al frénico. Y luego, jóvenes, tampoco se ve en el esquema, pero ya en relación con lo que es el plexo braquial, existe un nervio subclavio. Y el subclavio también le proporciona un filete de aporte en la configuración de lo que es frénico. Inclusive hay quienes a este nervio subclavio que llaman el nervio frénico accesorio. Entonces, una vez formado así este nervio, ¿por dónde desciende, jóvenes? ¿Qué músculo es este? Me canso. Escaleno anterior. Escaleno anterior. ¿Y cómo establece relación el frénico con el escaleno anterior? Inicialmente en su borde posterior. Y a medida que va descendiendo, estamos en la región cervical, jóvenes, se ubica en la cara anterolateral de este músculo. Pero a su vez, es la única estructura anatómica que no, jóvenes. Transcurre lateral al nervio vago, igual al otro lado. Lateral a la arteria carótida común. Entonces, en la región cervical, jóvenes, las relaciones anatómicas que tiene el frénico derecho con el frénico izquierdo prácticamente son las mismas. Pero después, ¿qué pasa? El nervio tiene que llegar al diafragma. Tiene un recorrido en toda la caja torácica en lo que es mediastino. Entonces, aquí sí las relaciones anatómicas son un tanto diferentes, si bien hablemos de frénico derecho o bien de frénico izquierdo. El frénico derecho, cuando se introduce a la caja torácica, lo hace entre quienes, entre la arteria subclavia y la vena subclavia. Ya en la caja torácica, jóvenes, tiene una primera relación anatómica con la cúpula del pulmón derecho. Inclusive se describe que hay la conformación de un pequeño plexo en relación a esta porción de la pleura del pulmón derecho. Y transita a este nivel, jóvenes, ¿qué arteria es esta? La mamaria interna. Por detrás de la mamaria interna y después lo hace medialmente a la mamaria interna. Desciende y al descender, ¿con quién establece relación? ¿Cómo se llama esta estructura? Rápidamente, jóvenes. La vena cava superior. Vena cava, lo hace lateralmente a la vena cava superior. Hay textos exquisitos que dicen a 2 centímetros de la vena yugular superior. Pero basta con que se acuerden que es lateral a la vena cava superior. Y luego transcurre entre quiénes? Entre la pleura mediastínica y el pericardio. Y la disposición que tiene el frénico derecho es prácticamente vertical, como ustedes lo están viendo. Y al tener esta disposición diferente al frénico izquierdo, comentan de que esto es más corto, o sea, el nervio frénico derecho en comparación con el izquierdo.
Y en su recorrido, cuando está a este nivel, da un ramito sensitivo para el pericardio, o le llaman el ramito pericárdico. Y aquí hay una arteria que también se llama la arteria pericardiofrénica. Entonces, también se describe que tiene relación anatómica en su recorrido paralelo a la arteria pericardiofrénica. Desciende el frénico y se ubica lateralmente al orificio de entrada que tiene la vena cava inferior. Y a ese nivel, ¿qué hace? Se divide, así como ustedes lo están viendo ahí. Primeramente, para inervar, ¿cómo se llama esta porción del diafragma? Superficie superior. ¿Cómo se llama esta superficie del diafragma? O sea, que tiene la forma de trébol. La porción tendinosa del diafragma. Y después de la porción tendinosa, jóvenes, así, se divide en las mismas fibras musculares de este músculo, en su porción external, costal y posterior. Y también inerva la pleura a este nivel, la pleura diafragmática. Y tiene un ramito, que ustedes están viendo ahí que está cortadito, aparentemente cortado, pero no. Perfora al diafragma, lateralmente al hiato que tiene la vena cava inferior. Lo dejamos ahí al frénico derecho. ¿Qué pasa con el frénico izquierdo? Igual, lo hemos dejado acá, ¿no es cierto? Cara anterior del escalero anterior. Igualmente aquí, por detrás de la mamaria interna. Por delante del callado de la aorta. Por delante del callado de la aorta. Oye, aquí olvidé aquí, jóvenes, aquí transita por delante también del pedículo pulmonar. Y luego de transponer la superficie anterior del callado de la aorta, ¿qué hace? Transita, jóvenes, más anteriormente al pedículo pulmonar izquierdo en comparación con este del lado derecho. O sea, este está más separado. Y después, ¿qué hace este frénico? Sigue la configuración que tiene el ventrículo izquierdo, que hoy le hace su excavación en el pulmón izquierdo y también guarda relación con la pleura mediastínica del pulmón izquierdo, y aquí está el ramito pericárdico para esta porción de la bolsa serosa del pericardio. ¿Y después qué pasa? Se ubica más anteriormente en la superficie del diafragma. Más anterior y un poco más lateral. Igualmente tiene los mismos ramos para la porción tendinosa y las inserciones de fibras musculares que tiene el diafragma. Y este es el ramito que perfora al diafragma y ubicarse en su cara inferior, al igual que este. Entonces, como estos dos faltan describir, en el siguiente esquema describimos esto. ¿Qué pasa cuando perfora aquí esta rama del frénico derecho? Que son las ramas frénico-abdominales para ambos. Inerva que, obviamente, la cara inferior del diafragma, al igual que el izquierdo. Pero aquí viene la gran diferencia. Este inerva que, al atravesar el diafragma, se va a anastomosar con el plexo simpático que va en relación al diafragma. Y de ahí van a emerger fibras para inervar ¿qué? Peritoneo, los ligamentos hepáticos, esto y la glándula suprarrenal derecha. Eso hace, o eso inerva el frénico abdominal derecho. Y el frénico abdominal izquierdo solamente inerva la cara inferior del diafragma, porque aquí no hay hígado, ni tampoco tiene filetes para la cápsula suprarrenal, en este caso del lado izquierdo. Entonces, por la descripción que he hecho, jóvenes,
Ahí está la explicación, que el componente de fibras para inervar o que inerva el diafragma son sensitivas, igual este lado derecho, y son motoras para el músculo diafragma, tanto el frénico derecho como el frénico izquierdo. Entonces, jóvenes, cuando hay una alteración en la inervación o en el territorio, fundamentalmente de lo que es diafragma, ¿qué se va a ver comprometido? Si les pregunto qué se ve comprometido, jóvenes, entonces tienen que recordar pues cuál es la función que tiene el diafragma. A ver, ¿quién lo recuerda? La respiración. Es un músculo, jóvenes, predominantemente inspiratorio. Entonces se va a alterar la mecánica respiratoria. Pero solamente en eso participa el diafragma. A ver quién empieza a especular respuestas. ¿O quiénes? Preguntaré. Grace y Stephanie Ludeña, ¿pertenece a este grupo? Parece de que no. A ver, Uber Maquera, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Tiene respuesta, Uber? Mm, No recuerdo, doctor. ¿Nunca estaba estreñido usted? Le estoy Em, poniendo un ejemplo exagerado para que no se olvide, joven. Obviamente de que sí, ¿no es cierto? ¿Y qué hace cuando está estreñido? Normalmente tomar agua. Ya, tomas agua, pero ¿qué más haces? Cuando vas al servicio higiénico y te sientas en la tacita en el trono de rey, pujas, ¿no, muchacho? ¿Sí? Sí, Eso doctor. es un proceso fisiológico, jóvenes. Y quien participa en este mecanismo del pujo o defecación, diafragma. Las damas, cuando estén gestando y están en su periodo de expulsión del parto y estén en la mesa ginecológica, las obstetras o el ginecólogo, puja, mamita, puja. ¿Quién contribuye al pujo, jóvenes? Es cierto, los músculos abdominales, pero también el diafragma. Y no solamente ahí queda el trabajo o la función del diafragma, jóvenes. Cuando se estornuda, cuando se tose, o cuando, digamos, hay o es una tos productiva o con flema, ¿quién participa, jóvenes? Diafragma. Entonces, todas esas funciones pueden haberse alteradas cuando hay compromiso de la inervación de este músculo. Y ahora saben quién realmente y cómo es inervado el diafragma. Y aquí para que recuerden lo que les he comentado, desde el punto de vista funcional, ¿qué hace el diafragma que lo tienen acá? Y para ir terminando, jóvenes, se los he hecho calmaditamente porque es un tema relativamente corto. Esto es lo que les dije. Al inicio se le considera solamente motor al frénico. Y después esto se fue aportando a la conformación en sí del frénico y le encontraron filetes sensitivos para la pleura, pericardio, peritoneo y las otras estructuras que les he comentado. Y por tanto ahora al nervio ya no se le considera solamente motor, sino un nervio mixto. La razón ya se les he explicado cuando hemos hecho la descripción de este nervio. Y aquí están las funciones que también les he comentado del nervio frénico. Y lo que queda por describir, que también se los he dicho,
¿Qué les recuerda a estos jóvenes? A ver, Nagaru. ¿Me está escuchando? Sí, doctor. Se refiere a la imagen de la Las derecha. dos imágenes, señorita Nagaru. Es eh, lo que dijo al principio de la clase, lo que iba a ver, o sea, lo que iba a pasar entre los espacios intercostales y los Sí, músculos pues, que iban a jóvenes, presentar. este es un espacio intercostal. Ahí están los músculos intercostales, músculos otros de la pared torácica, ¿no es cierto? Porque así es la conformación, incluyendo aquí al músculo diafragma. Entonces, todas esas estructuras conformantes de esto que se llama caja torácica y que también esto va a estar incluida la pared abdominal, jóvenes, esos son inervados por estos músculos, perdón, por estos nervios intercostales, que van desde T1 hasta T12. Y a ver, para no ser monótona la actividad, alguien voluntariamente, y si no hay voluntario, yo voy a designar, se ofrezca para en la siguiente clase, 5 minutos nada más, o 7, describir la inervación de las estructuras de la pared tóraco-abdominal, que es equivalente a hablar de nervios intercostales jóvenes. Y gran parte de esto ya se ha dicho, porque ya se sabe qué cosa hay en los espacios intercostales, qué hay recubriendo en sí la caja torácica, qué músculos hay en la región anterior y anterolateral de la cavidad o de la pared abdominal. Todo eso se ha dicho, simplemente lo que hay que es aplicar nada más la distribución de estos nervios. ¿Alguien voluntariamente? Doctor, le habla Isabel. A mí me gustaría poder estudiar ese tema, así que Ya, a ver, ¿alguien más voluntariamente que acompañe a Isabel? Entonces le voy a dar la opción a Isabel. Isabel, usted escoja de sus compañeros o compañeras. ¿qué? Ay, doctor, ¿cómo me ponen ese aprieto? ¿Por qué aprieto? Porque de repente me Hay que van ser, a... hay que ser inclusivos, participativos. Claro, claro. No lo digo por eso, sino que de repente vaya a indisponer a algún compañero que no tiene tiempo. Bueno, las mentes frágiles pueden pensar así. Ah, me ha dicho mente frágil, doctor. No, 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 no te estoy a lo que se sienta aludido, no te estoy diciendo que tú eres la aludida. Ah, ya, doctor. Bueno. O alguien que voluntariamente quiera trabajar contigo, a ver. Y en los textos jóvenes está dedicado media página apenas para esta partecita. Por eso le digo 5 minutos es suficiente. Ya sé a quién, doctor. ¿Perdón? Ya sé a quién. Ya, lo va a mandar en reserva, ya vale. O lo va a anunciar. No sé, como usted diga. No, no, eso es decisión suya. Bueno, con Yanecita, Coragua, ¿Qué? Mesa. Janet Coragua y Mesa. Muy bien. Bien, chicos, entonces queda pendiente el desarrollo de esta pequeña parte agregada. Por si acaso, esto ya no es plexo cervical, ¿eh? Esto es describir nervios intercostales, porque ahí, les voy a repetir, no se habla de plexos. Solamente se habla de plexos en la región cervical para ignorar miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, Isabel con Janet van a trabajar esta parte en la siguiente reunión. Trataremos de empezar unos minutos antes porque la siguiente es plexo braquial, creo, si mal no recuerdo. Y poder terminar el tema de plexo braquial en la siguiente. Empezaremos de repente unos 10 minutos antes. Estamos hablando del día miércoles de la próxima semana. ¿Estamos?
Sí, Rocío, ¿tomó nota? Delegada. Sí, sí, doctor, van a exponer mi compañera Isabel y creo que Y me voy lo a... hace, y me lo hace recuerdo, por favor, Rocío. Está bien, doctor. ¿Qué si le no me pone agradeces, cero, señor? ¿Perdón? si no me pone cero. ¿A quién le voy a poner cero? A mí, pues, doctor, a mí. ¿A Rocío? A mí. ¿Quién es a mí, pues? Isabel, doctor. Ah, caramba, perdón. Mire, se está ofreciendo que le pongan cero. Muy bien. 2 ceros le voy a poner para que se quede más satisfecho. Pero con el 2 adelante, si no fuera mucha molestia. No, no hay nunca calificación de 200. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Se los he hecho mascadito, ¿eh? Plexo cervical. Como se dice, digerible académicamente. Y hablando de lo académico, es probable, y ojalá no me equivoque, que se retome la actividad presencial. Ya hay la autorización respectiva. Pero eso ya depende de los que tienen la parte gerencial de la universidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes?